Buenas noches, mi nombre es Diego Adrián Cháñez Lerete. Yo voy a hablar un poco de lo que es la introducción y la conceptualización general de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Primeramente entendemos que las Fuerzas Armadas de Bolivia constituyen una de las instituciones fundamentales del Estado plurinacional. Su presencia y actuación se encuentran reguladas principalmente por la Constitución Política del Estado y por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la Ley número 1405. Su misión esencial consiste en defender y preservar la independencia, la soberanía y la integridad territorial del país. Entendemos que las Fuerzas Armadas son un pilar del Estado. Sin las Fuerzas Armadas no tendríamos seguridad territorial ni ciudadana. Podemos tomarlo por esa parte. Muchas gracias. Continuando con la exposición, me voy a presentar. Mi nombre es Carla Ramírez. Voy a explicar lo que son los antecedentes históricos. Como punto número 1 está origen y formación. Las Fuerzas Armadas nacieron junto con la República en el año 1825, cuando el libertador Simón Bolívar ordenó la creación del Ejército Boliviano. Su principal propósito en ese momento fue garantizar la independencia del nuevo Estado y mantener el orden interno, porque Bolivia recién estaba empezando como país y necesitaba asegurar su soberanía. Durante el siglo XIX, el ejército no solo se encargó de defender las fronteras, sino que también fue una institución que representaba la autoridad del Estado. Tuvo un papel muy importante en los conflictos y en la consolidación de la República, ayudando a mantener la estabilidad en los primeros años. En resumen, podemos decir que en esta primera etapa el ejército fue un símbolo de unidad, patriotismo y defensa de la patria. Pasando al siguiente punto están guerras y reorganización. A lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas se enfrentaron grandes desafíos, especialmente con los conflictos internacionales que marcaron a Bolivia. Uno de los más recordados fue la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1880, cuando Bolivia perdió su salida al mar frente a Chile. Aunque fue una derrota muy dura, este hecho fortaleció el sentimiento patriótico y la unidad nacional. El pueblo y las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la defensa del país, y desde ese momento la pérdida del mar se convirtió en una causa nacional. Después del siglo XX vino otro conflicto muy importante, la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935, contra el Paraguay. Fue una guerra muy dura con muchas pérdidas humanas, pero también dejó una gran lección. Gracias a esa experiencia, el país entendió la necesidad de modernizar el ejército y profesionalizar las Fuerzas Armadas. Y a partir de ese momento se empezó a valorar la importancia de tener un ejército más preparado, disciplinado y consciente de su papel dentro de la sociedad. Otro punto importante también está reorganización y transición. Después de esas guerras vino una etapa de reorganización interna. Las Fuerzas Armadas se enfocaron en mejorar su estructura y formación. Sin embargo, con el paso del tiempo también empezaron a tener una gran influencia política, especialmente entre 1964 y 1982, cuando Bolivia vivió varios gobiernos militares y golpe de Estado. Los mandos del ejército tomaron el poder varias veces, diciendo que lo hacían para mantener el orden, pero en esos años también trajeron represión, censura y mucha inestabilidad. Finalmente, en 1982, Bolivia retornó a la democracia y desde ese entonces se estableció de manera definitiva que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder civil. Desde ese momento dejaron de participar en política y se concentraron en sus funciones constitucionales, la defensa nacional, el apoyo en emergencia y la participación en el desarrollo del país. En resumen, los antecedentes históricos de las Fuerzas Armadas de Bolivia reflejan la historia misma del país, una historia de lucha, sacrificio y transformación.
Desde su creación por Simón Bolívar hasta su papel actual en el Estado plurinacional, las Fuerzas Armadas han pasado por momentos de gloria y también por etapas difíciles, pero siempre han mantenido su compromiso con la soberanía y con la defensa del pueblo boliviano. Hoy son una institución moderna, disciplinada y comprometida con el desarrollo y bienestar del país. Y su historia nos enseña, aunque existan dificultades, el amor a la patria y la unión del pueblo deben mantenerse firmes. Bueno, con esto finalizo el tema y voy a ceder el paso a mi siguiente compañero para que pueda continuar con la exposición. Buenas noches, soy la señorita Ariana Uchani Alderete. Bueno, el día de hoy les voy a exponer un poco sobre la relevancia de las Fuerzas Armadas del Estado. Primero, una de las funciones más relevantes de nuestras Fuerzas Armadas en el Estado es la soberanía y la unidad nacional. Las Fuerzas Armadas son la garantía de la independencia del territorio que tenemos, ¿no? Y son el pilar fundamental del Estado para la preservación de la soberanía y la defensa del pueblo. Otro de las importancias es el rol político, social y económico que va a cumplir. El rol político nos referimos a que las Fuerzas Armadas son los que van a garantizar la estabilidad del Estado y en este caso del gobierno legítimamente constituido, ¿no? El rol social, bueno, en la parte social nosotros tenemos la función de colaborar a la sociedad ya sea en desastres naturales, cuando hay inundaciones, por ejemplo, cuando existen lo que son los incendios, las Fuerzas Armadas salen y colaboran. Y el rol económico que tenemos, bueno, hace tiempo atrás, ¿no? Y ahora, con las becas que salían o con las misiones que las Fuerzas Armadas salían, generaban dinero. Y cuando volvían acá, al traer ese dinero que habían logrado recaudar, ¿no? Por las comisiones que hacían, generaban lo que es el movimiento económico, lo cual también nos da un rol económico como Estado. Esas son las funciones y el rol más importante de las Fuerzas Armadas que cumplen en nuestro país. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Johnny Almendres García. Ahora me toca hablar sobre los fundamentos teóricos de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Este tema es muy importante porque nos ayuda a entender qué son realmente las Fuerzas Armadas, cómo están organizadas y cuál es su papel dentro del Estado y de la sociedad. Bueno, como concepto de las Fuerzas Armadas tenemos, las Fuerzas Armadas son instituciones armadas permanentes del Estado. Esto significa que no son grupos temporales ni tampoco voluntarios, sino que forman parte esencial y estable del Estado boliviano. Su función principal es defender la soberanía, la independencia y la estabilidad del país, garantizando que Bolivia se mantenga libre, segura y unida. Lo más importante es que están organizadas bajo principios muy claros: la disciplina, la jerarquía, la soberanía, la obediencia y sobre todo la subordinación al poder civil. Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas no pueden deliberar ni tampoco pueden intervenir en la política, sino que ellos deben obedecer siempre al mando civil, que está representado en este caso por el presidente del Estado. En otras palabras, las Fuerzas Armadas están al servicio del país y del pueblo, no por encima de ellos. Su deber es proteger, obedecer y servir. Nunca ellos deben imponer. Bueno, pasando a lo que es la función social y desarrollo integral. Ahora, más allá de la defensa militar, las Fuerzas Armadas tienen una sola función social muy importante dentro del Estado plurinacional. No solo están para custodiar las fronteras o prepararse para conflictos, sino que también participan activamente en el desarrollo del país. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, acá les vamos a dar un ejemplo. Ellos colaboran en la construcción de carreteras, escuelas, puentes, hospitales y en tareas de emergencia, como cuando ocurren diferentes desastres naturales. Esto demuestra
que los militares no solo protegen con sus armas, sino que también con su trabajo diario al servicio de la sociedad. Además, las Fuerzas Armadas apoyan la integración territorial. ¿Qué significa esto? Que ayudan a unir todo el país, especialmente a las comunidades más alejadas, donde muchas veces el Estado tiene poca presencia. Su labor permite que los bolivianos, sin importar dónde vivan, sientan que tienen protección, apoyo y presencia del Estado. Otro aspecto que quiero resaltar es su compromiso con el medio ambiente. Estos últimos años han participado en diferentes campañas de reforestación, protección a áreas naturales y lucha contra los incendios forestales. Esto refleja un cambio de visión. Ahora las Fuerzas Armadas no solo defienden el territorio, sino que también la vida y el equilibrio ambiental. Algo muy importante, esta institución promueve valores humanos y sociales como el respeto, la solidaridad, la cooperación y el servicio a la comunidad. A través de su ejemplo y disciplina, inspiran a los ciudadanos a trabajar unidos por el desarrollo del país. Bueno, en resumen, las Fuerzas Armadas no solo son un símbolo de poder militar, sino que también de servicio, unidad y compromiso con el pueblo boliviano. Su rol teórico y práctico se basa en el respeto a la Constitución, en la defensa y soberanía y en la participación activa en el progreso del país. Bueno, como boliviano y como joven, creo que es muy importante reconocer la defensa de la patria, no solo hace con las armas, sino que también con el trabajo, la solidaridad y lealtad hacia nuestra nación. Marco normativo que regula las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, estas se exigen por un marco normativo jerarquizado que garantiza su organización, funcionamiento y la sujeción del orden constitucional. Este define sus competencias, principios, deberes y limitaciones, asegurando que su accionar se mantenga dentro del ámbito legal y al servicio del Estado y del pueblo boliviano. La normativa que regula las Fuerzas Armadas se encuentra estructurada jerárquicamente desde la Constitución Política del Estado como normativa suprema, pasando por las leyes nacionales, decretos supremos y reglamentos internos que complementan y desarrollan sus disposiciones de las Fuerzas Armadas. La Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado fue promulgada el 7 de febrero de 1909. Esta es la norma que regula la estructura, funciones y principios de las Fuerzas Armadas. Los artículos 244 al 251 del título quinto, capítulo cuarto, establece su marco jurídico fundamental. De acuerdo en el artículo 244, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental defender y conservar la independencia, la seguridad y estabilidad del Estado, garantizar el imperio de la Constitución, participar en el desarrollo integral del país. La Carta Magna también señala que sus integrantes deben actuar en defensa de la soberanía y de la voluntad del pueblo, bajo los principios de patriotismo, integridad y respeto de los derechos humanos. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, LOFA, Ley 1405 de 1992. Esta Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, conocida como LOFA, es la norma principal que desarrolla los preceptos constitucionales y esta fue promulgada en la Ley 1405 del 30 de diciembre de 1992. Esta ley nos regula la estructura jerárquica y los principios de organización de las Fuerzas Armadas, las funciones y atribuciones de cada fuerza, ejército, fuerza aérea y la Armada Boliviana, los derechos, deberes y régimen disciplinario de los miembros de la institución castrense, el régimen de ascensos, retiros y honores militares, las responsabilidades institucionales frente al Estado y la sociedad. Además que la LOFA establece los mecanismos de coordinación entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa,
así como la participación en tareas de seguridad nacional y desarrollo. Decretos supremos complementarios. Los decretos supremos son normas emitidas por el órgano ejecutivo que desarrollan los reglamentos y las leyes. En el caso de las Fuerzas Armadas, los más relevantes son el Decreto Supremo de número 29894 del año 2009. Este establece la estructura organizativa del órgano ejecutivo y define las competencias del Ministerio de Defensa. El Decreto Supremo 14455 de 1977. Este decreto regula el régimen de ascensos y calificaciones dentro de las Fuerzas Armadas. El Decreto Supremo 29345-2007 aprueba el reglamento de la organización y funciones del Ministerio de Defensa, estableciendo los mecanismos de planificación, control y cooperación con las instituciones militares. Esos decretos nos detallan los procedimientos administrativos, jerárquicos y disciplinarios necesarios para el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas del Estado boliviano. Reglamentos militares. Los reglamentos militares constituyen normas internas de carácter técnico y disciplinario de cada fuerza. Regula la vida institucional, la conducta del personal, el uso de uniformes, procedimiento de operaciones, normas de jerarquía y obediencia. Entre ellos se destacan el reglamento de disciplina militar, el reglamento de ascensos y evaluaciones, reglamento de servicio militar obligatorio, el reglamento de justicia militar, el código militar. Obviamente, estos reglamentos son de cada fuerza. Estos reglamentos nos garantizan la cohesión institucional, la eficiencia operativa y la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas, siempre bajo la subordinación al orden constitucional y a las leyes del Estado. Mi nombre, John Michael Mamani Lizaya. Les voy a explicar las regulaciones constitucionales. La Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero del 2009, regula las Fuerzas Armadas en los artículos 244 al 251, donde se establece su misión, funciones, estructura y relación con el poder civil. Artículo 244. Misión y principios. Las Fuerzas Armadas tienen 3 misiones principales, las cuales son defender la soberanía e integridad del país, garantizar la estabilidad y el orden constitucional, contribuir al desarrollo integral del Estado. Además, deben ser obedientes, disciplinados y jerarquizadas, y no deliberantes, lo que significa que están subordinadas por el poder civil. Artículo 245. Dependencia del presidente. Dependen directamente del presidente del Estado, quien es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Él tiene la autoridad máxima, dirige la política de defensa y nombra al alto mando militar. Artículo 246. Funciones específicas. Sus funciones incluyen defender la soberanía e integridad territorial, cuidar las fronteras, apoyar en áreas de desarrollo y cooperación con la sociedad civil. Este artículo refleja una visión moderna, donde el ejército no solo protege, sino también apoya el progreso del país. Artículo 247. Participación en el desarrollo. Las Fuerzas Armadas colaboran en el desarrollo nacional, pero bajo la planificación y coordinación del Estado. Esto garantiza que su labor sea institucional, no política. Artículo 248. El servicio militar. El servicio militar es obligatorio para todos los bolivianos, y esta busca fortalecer la defensa nacional, formar ciudadanos con valores cívicos y patrióticos, y promover la igualdad entre hombres y mujeres. También puede cumplirse en instituciones equivalentes con fines sociales o comunitarios. Artículo 249. Educación militar. La formación militar se basa en patriotismo, disciplina, respeto a los derechos humanos, interculturalidad e igualdad de género. El objeto es formar militares éticos, profesionales y comprometidos con la democracia. Artículo 250. Producción y desarrollo. Las Fuerzas Armadas pueden realizar actividades productivas para apoyar al desarrollo económico y social bajo supervisión del gobierno. Artículo 251. Justicia militar. No existe una jurisdicción militar, solo para delitos de carácter militar.
No puede aplicarse a civiles ni usarse para evadir la justicia ordinaria, asegurando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Valor jurídico e institucional. El conjunto de estos artículos establecen los principios que guían a las Fuerzas Armadas: legalidad, subordinación al poder civil, profesionalismo y disciplina, respeto a los derechos humanos, función social y productiva. Con esto, la Constitución garantiza que las Fuerzas Armadas actúen al servicio del pueblo, fortaleciendo un Estado soberano, democrático y plurinacional.